En transmisión. Falconía, 20 años en ti. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Amigas y amigos, muy buenos días. Es un verdadero gusto, es un placer estar compartiendo con ustedes esta jornada correspondiente a hoy, martes 15 de octubre ya del año 2019. Estamos agradecidos con Dios porque nos ha dado este día más de vida, nos ha dado su bendición, pero también estamos muy agradecidos con ustedes que nos siguen día a día, nos dispensan su sintonía, nos dejan entrar a sus hogares para nosotros llevarles la información y la opinión. Reciban también el saludo cordial de todo el equipo técnico de Falconía, el equipo de producción, pero de manera muy especial de quien les habla, Martí Hurtado y Pimentel, desde esta hora y hasta las 9 de la mañana, compartiendo con ustedes esta jornada de A Plomo Limpio, la cual iniciamos de inmediato con un análisis de las noticias más importantes ocurridas en nuestro país y en el exterior, y que nosotros tomamos de los portales digitales más importantes. Leemos esos titulares para ustedes, pero además le hacemos un comentario adicional porque este programa, A Plomo Limpio, de acuerdo a la ley y de acuerdo a su formato también, está clasificado como de información y opinión. Opinamos aquí en A Plomo Limpio. Vamos entonces con las principales informaciones. La información más importante fue el aumento ayer de salario anunciado por el gobierno nacional. Y esto de gobierno nacional, pónganle comillas. Un salario que muchos consideran pírrico. Ya voy a admitir algunas opiniones tomadas de algunos líderes de nuestro país, algunos dirigentes laborales, pero fíjense ustedes, ayer entonces anunció el constituyentista, que era constituyentista, fue ministro del Trabajo, pero además de eso, es diputado de la Asamblea Nacional, el diputado Torrealba. No fue el Ejecutivo Nacional, no fue el Ministerio del Trabajo también, que es una cartera del Ejecutivo, no fue el presidente. Mucha gente dice que el presidente no hizo este aumento de salario porque le daba pena por lo pírrico. Lo cierto es que entonces el diputado Torrealba fue quien anunció entonces el salario y lo dibujan allí de una forma: salario integral, salario mínimo 150.000, cesta tique 150.000 para un total de 300.000. Esto lo hacen de una manera inconsulta cuando en un país democrático con leyes, un país que yo reitero que es de todo, que debemos de construirlo todo. Decisiones como estas tienen que ser consensuadas en el sector laboral, el Ejecutivo Nacional y por supuesto la empresa privada importante. Por eso es que el país está como está, porque no toma en consideración ni las opiniones, ni cómo puede impactar un aumento de salario así a trocha y mocha como lo hace el gobierno, que a la final es pírrico. Ganábamos hasta ayer, ganaban los venezolanos un salario mínimo que no llegaba a los $2. Bueno, hoy amanecen entonces ganando, que yo creo que no llega ni siquiera a los $15 mensuales.
$15 mensuales. Así que resulta todavía insuficiente este aumento. Hay opiniones como del expresidente de Fede Cámara, Larrazábal, de quien tomé la expresión de que el gobierno hizo este anuncio a través del diputado Torrealba porque le daba vergüenza anunciar esto. Otra de las opiniones es del diputado de la Asamblea Nacional, Alfonso Marquina, quien dijo que los usurpadores tendrán que emitir dinero inorgánico y subirá la inflación. Esto lo dijo Marquina porque no hay ingresos en el país. Recordemos cómo está la producción petrolera. La producción petrolera bajó el precio del petróleo, pero además bajó muchísimo la producción. Hemos llegado a niveles históricos, 644.000 barriles diarios de petróleo, cuando antes de la llegada de la falsa revolución en nuestro país, aquí se producían 2.600.000 barriles y con tendencia a ir incrementando esa producción. Hoy tenemos 644.000, de acuerdo a cifras suministradas por algunos organismos internacionales y por la propia Organización de Países Exportadores de Petróleo, a la cual Venezuela pertenece. Así que en esas situaciones estamos. Tendrán que emitir entonces para poder cumplir con el salario de la nómina, sobre todo de los empleados públicos, que quizás aquí, como la devastación que sufrió la empresa privada, se habla de más de 200.000, 300.000, se habla inclusive, empresas que en estos últimos 20 años han cerrado sus empresas, han cerrado empresas, y la nómina mayor, quien tiene una nómina mayor es precisamente el gobierno nacional, los empleados públicos, que podrían estar superando más de los 3 millones de bolívares. Por eso se habla entonces que para satisfacer ese aumento de sueldo, el gobierno va a tener que producir dinero inorgánico. Otra de las informaciones también que tienen que ver con nuestro país es que siguen problemas graves del servicio eléctrico. Ayer en Caracas, antes de llegada, antes de 1998, jamás se iba la luz. La electricidad de Caracas tenía más de 100 años, busquen, si no le quieren a Martí Hurtado y Pimentel, busquen en los antecedentes. La electricidad de Caracas era una de las empresas más importantes de Latinoamérica y de América. En el sentido, no se iba la luz jamás en Caracas, la electricidad de Caracas y sus filiales en otras partes. Pues bien, se la estatizaron, la nacionalizaron, la quebraron y ya está, así está entonces Caracas. También tenemos más informaciones acerca de lo que está ocurriendo con lo que está pasando en Ecuador. Ustedes saben que ayer corrigieron el decreto entonces sobre el aumento, sobre todo de combustible, llegaron a un acuerdo y ojalá de verdad que Ecuador siga por esa ruta de lograr entonces la paz, la conciliación y el mejor desenvolvimiento. Por cierto, Diosdado Cabello anda por China. Esta información fue suministrada ayer, alegando entonces que está tratando entonces de establecer más o cumplir los convenios existentes. Mucha gente dice que nosotros estamos endeudados a China, al imperio chino. Es que en este país no deben existir ningún tipo de imperio, ni imperio norteamericano, ni imperio chino, ni imperio cubano, nada. Venezuela tiene que ser un país autónomo, libre de todo, de Rusia, de Irán, de todo, inclusive hasta de los propios Estados Unidos. Tenemos que ser así. El lago Maracaibo, santo Dios. Allí se han detectado unas fotografías que publicaron, inéditas por cierto, sobre la situación del lago de Maracaibo, producto del interminable derrame de crudo en el lago de Maracaibo. Lo hemos visto nosotros aquí con la refinería Cardón. Por cierto, hay una polémica también en Brasil sobre un crudo que ha llegado a las costas de Brasil. Esta nación está alegando que este producto viene de Venezuela y Venezuela a través de PDVSA niega que esta situación sea así. Bien, vamos a la pausa. Al regreso vamos a estar conversando con el abogado y defensor de los derechos humanos, Aníbal Quevedo y Falcón. Así que quédese con nosotros que al regreso de esta pausa entramos entonces en materia en A Plomo Limpio. Ya volvemos. Inicio del espacio publicitario. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes internet.
Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico, confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Beser Solutions, la empresa proveedora de Internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634. Beser Solutions, líder en servicios de Internet inalámbrico, solicita personal para su empresa, asistente administrativo, diseñador gráfico, técnicos electrónicos e instaladores. Los interesados enviar currículum administración@besersolutions.com. Gracias a la Gobernación de Falcón, en noviembre de 2017, el Instituto Autónomo de Aeropuertos inicia una nueva etapa, apuntalando a un crecimiento que en la actualidad es palpable, con la puesta en funcionamiento de 5 aerolíneas que te conectan nacional e internacionalmente desde el Aeropuerto Internacional Josefa Camejo. Superamos los 44 vuelos semanales con conexión al centro del país y a las islas del Caribe, que a su vez te conectan con Miami y Europa. El gobernador Víctor Clark y el ingeniero Andrés Maldonado han consolidado importantes logros para la terminal aérea, entre ellos la recuperación de la pista, reactivación de las luces de balizaje, instalación de aires acondicionados, adecuación de las áreas sanitarias y próximamente la reactivación del aeropuerto José Leonardo Chirino en Coro. Juntos lo hacemos, juntos vamos por más. ¿Por qué elijo el súper todos los días? Porque cada vez que voy, él consigue lo que le gusta. Ella encuentra lo que la hace feliz. También él lleva su comida favorita. Pero además encuentro frescura, comodidad, calidez y mucha atención. Super Bodegón Hermanos Gouveia, del lado de mi familia. Mini Market Mirasol, de todo y para todos. En el Centro Comercial Las Virtudes frente a EPA, encontrarás la mejor variedad en artículos para el hogar, limpieza, víveres y mucho más. De todo y para todos en Mini Market Mirasol, con amplio y seguro estacionamiento, como solo Las Virtudes puede ofrecerte. Mini Market Mirasol, frente a EPA y pegadito a Panadería Mirasol. De todo y para todos. Descubre todo lo que traemos para ti en nuestra cuenta de Instagram, @MirasolMinimarket. Fin del espacio publicitario. Seguimos con A Plomo Limpio. Ya estamos de regreso ya en A Plomo Limpio. Recuerden que este programa informativo y de opinión se transmite por Falconía, Canal 6 de Intercable, de lunes a viernes, desde las 8 y hasta las 9 de la mañana. Es un programa interactivo, participativo. Usted interactúa con nosotros a través de nuestras redes sociales, pero fundamentalmente a través de nuestra mensajería de texto 0426-723-7699. Presentamos a nuestro invitado en la mañana de hoy. Vamos a conversar entonces con el abogado y defensor de los derechos humanos, Aníbal Quevedo y Falcón. Con esos dos apellidos, ustedes saben que tiene que ser oriundo del municipio Los Taquis, con una dilatada experiencia, ¿verdad?, en el campo de la defensa de los derechos laborales, de los derechos de las personas, donde tiene más de 20 años allí, 30 años estudié en la universidad. Y bueno, además de una vasta experiencia en defensa, en la LOGNA, en el ENDECU, que es la defensa de los derechos de los usuarios. Y nos cayó de perla la invitación que le habíamos formulado a Aníbal desde hace varios días, porque ayer precisamente un aumento de sueldo.
por ahí creo que haber tocado algo que dice que creo que puedes que tú nos abundes en esta materia. ¿A qué? Continuamos con Plomo Limpio, retomamos entonces la presentación de nuestro invitado, Aníbal Quevedo y Falcón, abogado, defensor de los derechos humanos, defensor de una vasta experiencia en los derechos laborales, en la LOGNA, etcétera, etcétera, etcétera. Y decía que nos cayó de perla la invitación que le formulaba previamente, lo habíamos invitado, sin saber que ayer entonces se hace el anuncio, no lo hizo el Ejecutivo Nacional, lo hizo un diputado de la Asamblea Nacional, el diputado Torreal, está publicado en Gaceta. Fíjense ustedes que ahí está los quienes, como Aníbal y muchos abogados que saben del derecho, no hay una separación de poderes en este país. El anuncio no lo hizo el Ejecutivo, lo hizo un miembro de la Asamblea Nacional, un mismo autónomo, constituyente. Fíjense ustedes, para empezar por allí. Yo dice que él es que le da vergüenza este aumento, pero la pregunta que yo sé que Aníbal tiene una respuesta importante y sabia, además por la vasta experiencia de él, es este aumento que ellos denominan integral. Integral es porque hacen la sumatoria de el salario mínimo 150.000 y la cesta ticket que le aumentaron 150.000. La sumatoria hacen los 300.000. Mucha gente, muchas críticas, que este es un salario de miseria, que es un salario de hambre, que es más de lo mismo, que se lo va a comer la inflación. Pero vamos a hacer un análisis desde el punto de vista reivindicativo del derecho de los trabajadores consagrado en la Constitución Nacional y en las leyes a percibir un salario acorde con su actividad y que le permita vivir bien. Buenos días, Aníbal. La pregunta de entrada. Buenos días. Mucha gente dice que este aumento pírrico es una violación de los derechos humanos y de los derechos laborales de los ciudadanos. Buenos días a todos los que escuchan y ven este prestigioso programa. En verdad, Martín, no deja de tener razón las personas que así se expresan, en virtud de que el derecho del trabajo es considerado ya desde hace muchos años el trabajo como un hecho social. Está regulado por una normativa legal, inclusive no solamente de carácter nacional, sino de carácter internacional, como la Organización Internacional del Trabajo, donde siempre, y se aconseja y se requiere, y ya casi se exige, que en cualquier elemento donde se vaya a tocar la relación de trabajo, tienen que estar presentes por lo menos una tripartita, que debe estar compuesta por el Ejecutivo Nacional, el empleador, en este caso, obviamente el empleador mayor, privada, que es la empresa privada, lo poco que queda de empresa privada, y los trabajadores representados por sus dirigentes sindicales o por los movimientos de trabajadores que a bien tengan. Es violatorio porque el derecho y se tiene, y lo peligroso es que se ha convertido esto en una conducta reiterativa en el tiempo y en el espacio, porque ya nos están acostumbrando a esos aumentos salariales y que van en desmedro de la calidad de vida de los trabajadores. Inclusive ese término que están dando de salario integral, yo no creo que lo dijo por ignorancia Francisco Torrealba, porque esto no es el salario integral. Exacto, es parte del salario de palabras, esto es premeditado. Esto no es un problema ni semántico. Exacto, ni semántico. No, es un problema, tiene un fondo. Tiene un fondo y un significado. ¿Cuál sería tu criterio? ¿Por qué están llamando a esto salario integral? Porque les da vergüenza decir que el trabajador, en sus cálculos de prestaciones sociales y cualquier beneficio que tengan por vía contractual, que ese es otro problema, que están huyendo hacia adelante, a los contratos colectivos, que sobre todo los de la administración pública, que tienen años que no se discuten cuándo sea el trabajo, y sobre todo los convenios, porque Venezuela forma parte de la Organización Internacional del Trabajo. Entonces tiene que respetar, porque el derecho laboral en el mundo
democrático, inclusive hasta en el mundo oriental, es un derecho progresivo. Es decir, que nunca la progresividad del derecho, como pasa con el sistema acusatorio procesal penal venezolano en materia penal, que el derecho nunca se puede menoscabar, ir hacia el pasado, sino avanzar hacia el futuro. Cualquier decisión que se tome con relación a los trabajadores tiene que ser consensuada. Pues ya el trabajo es considerado un hecho social, los trabajadores tienen que estar representados, tienen que ser discutidas, y más que todo en esta situación de crisis tan dramática que vive el pueblo venezolano, que vive la sociedad venezolana y la economía venezolana misma, que está prácticamente decayó a unos niveles alarmantes, sí. Que se estén produciendo ese tipo de medidas. Y para retomándolo, el salario integral no es salario integral, porque el concepto del salario integral... ¿Cuál es el concepto que tú tienes? El salario integral es aquel que se deriva del trabajo mismo como tal, y que conforma lo que llamamos bonos nocturnos, bonos de toda naturaleza, que forman parte de las que llaman las prestaciones sociales al final de la relación laboral entre empleador y trabajador, ¿verdad? Aquí te están diciendo, simple y llanamente, desmarcando, eso es una cesta tique, que llaman, que es lo que se ha propiamente dicho, correcto, que es una bonificación. No tiene nada que ver con el concepto integral del trabajo, y le puede cualquier... la cesta es una bonificación. Es como una bonificación alimentaria que se paga a quien asiste al trabajo. Porque claro, a quien asiste al trabajo. Quien no cumpla con el día de trabajo le descuenta. Claro, le descuentan el día por día laborable. Es como un paliativo, porque reconoce el gobierno, y así lo acepta, que el salario de los trabajadores venezolanos es un salario paupérrimo. Bueno, Martín. Estaba hasta ayer está por debajo del salario de Haití. Estaba en $2. Y creo que ahora que se puede hablar de dólares, porque ya uno aquí tendría que. Ahora que sí se puede hablar de dólares, porque el país por vías de hecho, porque hay que vivir es la realidad, y la realidad la determinan los hechos, no el derecho. Eso lo aprendimos como abogados. Por vía de hecho se impuso, ya todo el mundo habla de dólares, ya yo lo puedo decir aquí abiertamente, sí, porque correcto, tú vas a Punto Fijo, a cualquier calle de Punto Fijo, y te dicen cuánto cuestan esos plátanos, $5, esos datos. La que vives acá aquí, y cualquiera te dice que cuestan $3. Sí, un dólar, dos docenas por $1. Dos docenas de datos por $1. Entonces, Martín, eso no es salario integral. Eso es simplemente, no es salario integral. Esa es una manera de decirle y creo que también tiene que ver algo con los pensionados y jubilados. Porque una de las promesas que se hizo en el inicio de esta revolución, a la cual yo acompañé, este proyecto lo acompañé hasta el 2000, yo fui candidato a alcalde del MBR en Los Taques, con Alexis Acosta, pero nunca fui chavista, porque a mí me preguntan, ¿tú fuiste chavista? Yo no soy chavista, yo soy un hombre que persigo filosofía, yo era marxista. Yo no leí un libro de filosofía y rompí con ellos porque creía que eso era la utopía, que el socialismo es humanismo, el socialismo es paz, el socialismo es convivencia, son acuerdos para la construcción del socialismo moderno, no el stalinismo ese. Correcto. Tú eres utópico y soñador. Yo soy utópico, creo en la utopía, yo creo en la utopía, yo creo en el socialismo de John Lennon, imagino todo el mundo viviendo en paz la vida, un mundo sin alma, sin militar. Sí, claro, en un mundo sin fronteras, claro. En ese socialismo de Martin Luther King, claro, la revolución de los claveles de Portugal, que era un símbolo, y yo no sé por qué ese humanismo se perdió, y a veces me da pena ajena. El mismo pensamiento de tu paisano Ali Primera. Me da pena, claro. Que también era bello, hermoso. Fíjate que ahora ni las canciones de Ali Primera las ponen. ¿Por qué? Porque lo traicionaron. Traicionaron el mensaje. ¿Cómo puedes decir tú? Y el mensaje de las canciones de Ali Primera está más vigente que nunca. Claro, ¿cómo pones contra ellos? Imagínate tú, en una península que tiene 3 meses, Los Taques tiene 3 meses sin agua. Wow. Entonces aquella vaina, qué buena vaina para Guaná. Como diría Ali, qué buen vainón para Guaná en este momento. Los Taques era un pueblo que estaba sin agua. Yo fui presidente de la Junta Comunal de Los Vamos a la pausa, Aníbal. Al regreso seguimos conversando esto del salario. Esto pica y se extiende. La pausa, ya regresamos. En transmisión, Falconía, 20 años en ti. Inicio del espacio publicitario. Gracias a la Gobernación de Falcón, en noviembre de 2017, el Instituto Autónomo de Aeropuertos inicia una nueva etapa, apuntalando a un crecimiento que en la actualidad es palpable.
con la puesta en funcionamiento de 5 aerolíneas que te conectan nacional e internacionalmente desde el Aeropuerto Internacional Josefa Camejo. Superamos los 44 vuelos semanales con conexión al centro del país y a las islas del Caribe, que a su vez te conectan con Miami y Europa. El gobernador Víctor Clark y el ingeniero Andrés Maldonado han consolidado importantes logros para la terminal aérea, entre ellos la recuperación de la pista, reactivación de las luces de balizaje, instalación de aires acondicionados, adecuación de las áreas sanitarias y próximamente la reactivación del aeropuerto José Leonardo Chirino en Coro. Juntos lo hacemos, juntos vamos por más. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico, confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Beser Solutions, la empresa proveedora de internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634. Beser Solutions, líder en servicios de Internet inalámbrico, solicita personal para su empresa, asistente administrativo, diseñador gráfico, técnicos electrónicos e instaladores. Los interesados enviar currículum administración@besersolutions.com. En Bodegón Hermanos Gobella seguimos comprometidos con nuestra gente. Por ello, seguimos creciendo. Ahora disfruta de un local más amplio y mucho más cómodo en nuestro bodegón del Paraguaná Mall. Anaqueles repletos en artículos para el hogar. Todo en licores nacionales e importados, charcutería y mucho, pero mucho más. Bodegón Hermanos Gobella Paraguaná Mall. 2 pisos que esperan por ti para brindarte el mejor servicio. Mini Market Mirasol, de todo y para todos. En el Centro Comercial Las Virtudes frente a EPA encontrarás la mejor variedad en artículos para el hogar, limpieza, víveres y mucho más. De todo y para todos en Mini Market Mirasol, con amplio y seguro estacionamiento, como solo Las Virtudes puede ofrecerte. Mini Market Mirasol, frente a EPA y pegadito a Panadería Mirasol. De todo y para todos. Descubre todo lo que traemos para ti en nuestra cuenta de Instagram, @MirasolMiniMarket. Fin del espacio publicitario. Seguimos con A Plomo Limpio. Estamos de regreso ya a Plomo Limpio. Recuerden que este programa informativo y de opinión se transmite por Falconía, Canal 6 de Intercable, de lunes a viernes, desde las 8 hasta las 9 de la mañana. Nos llama una amiga, Noel Bachirino, te saluda. Noel Bachirino. Noel Bachirino, y qué bueno que un invitado esté hablando claro y por la calle del medio. Así nos dice Noel Vita, gracias por llamar, que así que tienen que hablar, explicando también esta especie de burla, ¿verdad? Esta trampa cazabobos, que es este último aumento de salario, que a todas luces dice que se lo va también a tragar la inflación. Claro, ya. Porque no hay control. ¿Qué pasa cuando... ¿Quién defiende a los usuarios? Tú que has estado en la defensa, mira, creo que tuviste una pasantía laboral por el INDECO. Claro, trabajé en defensa en INDECO, de los recién graduado de abogado en Carabobo, trabajé en INDECO, Instituto de Defensa de Educación del Consumidor y del Usuario. Y nosotros íbamos a los comercios, cuando se iban a producir estas situaciones de salario, e independientemente que sabíamos que eran acordadas, que eran consensuadas, porque había la gente de política de entonces, con todos sus defectos, era muy madura, era muy responsable en eso. Entonces íbamos a los comercios a hacer una inspección a los 2 o 3 días que se generaba. No existía tampoco ese primitivismo actual que existe en los comercios, donde hasta y el libertinaje que tienen los especuladores. Yo te garantizo que hoy los huevos amanecieron más caros. Porque se produce una anomia social. El arroz, la harina pan, se produce una anomia social. Porque no hay control, chicos, no hay gobierno, se produce una anomia social
todos contra todos. Una Fuente Ovejuna, no como García Márquez, sino al revés. ¿Quién mató al comendador? Fue Fuente Ovejuna, sí, señor. Sí. Bueno, entonces, mira. Me agrada porque usted toca de repente unos temas. Esto del salario integral. Eres una persona que veo que has leído mucho. Esto del salario integral yo creo que tiene que ver con algo que al gobierno le estaba preocupando demasiado. ¿Cómo qué? El hecho de que la mayoría de los empleados públicos, mucha gente se están yendo, están lanzando la toalla encima de y buscando de alguna manera, por lo menos en el caso de la educación, donde hay alrededor de, en todo el país, voy a ver, 10.000 educadores ¿Qué pasará? A ver si regresan. ¿Qué va a pasar ahora con eso? Porque todavía no han sido jubilados, todavía no han sido retirados de la nómina, a ver si regresan buscando esos 150.000 ¿Tú crees que con esto, más? tú crees que alguna persona crea en esto, y algún incauto caiga? Que crea que esta medida, es probable que crea que esos este pañito caliente del gobierno, que este aumento integral, entre comillas, satisfaga las necesidades como para no irse del país. No, Martín, no la satisface, pero como no le explican a la gente, y como a lo mejor con esa trampa, el salario integral, que no es salario integral, yo no he definido aquí bajo ningún concepto, entonces la gente dice, bueno, 300.000, si me iban a retirar con 150.000, son con 300. Mentira, son 150.000. Es que explica este caso que estaba pasando, te pongo el ejemplo, y yo sé que tú eres ilustrativo y pedagógico además en la explicación. Fíjate, hace ya 2 días atrás, antes del aumento antier, el salario mínimo eran 40.000 y 25.000 la cesta ticket. Para un salario, vamos a ponerle la etiqueta de ellos, integral, 65.000, que era nada. Pero las empresas privadas, ¿verdad? Tienen empleados, en algunos casos muy buenos empleados. Hay mucha fuga, se han ido muchos empleados buenos de este país. Y para retenerlo, le tenía un bono adicional que superaba el salario mínimo de 40.000, lo superaba hasta en un, anoten, 1000% de un bono. ¿Por qué se lo pagaban por bono? Para no afectar las prestaciones sociales que tenían que pagar. Porque si le aumentaba eso, tenía que reconocérselo como salario mínimo. Entonces les daban, ganaba sus mismos 40.000, sus 25.000 bolívares de cesta ticket y tenía un incremento adicional de 300 y hasta 400.000 bolívares. Ojo, y muchos supermercados de la localidad lo están pagando así. Claro. Muchos de los grandes supermercados lo están pagando así. Es que ese salario mínimo de 40.000 bolívares, ya aquí se estaba pagando 100.000 bolívares semanal, la empresa para poder tener los trabajadores. Sí. Esos sí fueron perjudicados. ¿Por qué? Porque esta espiral inflacionaria que se genera, por eso que acaba de explicar un economista del dinero inorgánico, que lo dijo Marquina, del dinero orgánico que tiene que producirse porque el país no tiene dinero, está arruinado y el gobierno no tiene la valentía siempre está huyendo hacia adelante, tratando de estirar la arruga un mes más, la valentía de serle sincero al pueblo y decirle, bueno, nosotros vamos a sentarnos, vamos a buscar una solución macro, para los problemas laborales, para los problemas de los trabajadores y que de alguna manera vaya recuperando la capacidad del salario mínimo, la capacidad para obtener calidad de vida en los trabajadores. Porque ¿para qué es el salario, Martín? ¿Para qué se utiliza el salario? Sí. Ahora, Aníbal, ¿se debe dolarizar el salario acorde con los estándares? Bueno, mira, ¿Qué opinión tienes tú de dolarizar el salario? Que nos paguen el dólar y en caso de que tú estés de acuerdo, ¿cuánto sería el sueldo lo que pasa es que, imagínate requerido? Tomando en cuenta la hiperinflación que hay en Venezuela, yo me imagino que un salario, lo dicen, si los maestros están pidiendo por el orden de los $500 por encima de ellos, que es una de las profesiones menos pagadas, más paupérrimas de Venezuela, como es la de educador, lamentablemente. Imagínate, ahora, ¿de dónde sacar el gobierno? Ahora, ¿cómo va a quedar los maestros? Que si creo que algunos maestros ganaban 95.000 bolívares mensuales. Estos días un economista, entonces ahora un trabajador promedio va a ganar 150, va a ganar más que un maestro. Bueno, ¿y cómo hacen si los economistas decían, pero si no puedes dolarizar, si no pudiste dolarizarle al país cuando hubo en el momento de la bonanza económica, del barril de petróleo a más de $100 antes de que se produjera este último boom económico que prácticamente corrompió el cuerpo social de la nación, inclusive hasta corrompió el socialismo, pues, porque le mandó al basurero de la historia el concepto que la gente tenía sobre el socialismo, que era un atractivo todavía en los países de América Latina, como la justicia social, lamentablemente lo corrompió. No, y que, por ejemplo, el socialismo de Chile no fue tan malo. Claro,
El socialismo de España. No, porque era respetuoso de la dignidad de la persona humana. El socialismo de Francia. Es que el socialismo. El de Francia. Claro, el socialismo de Mitterrand. El Allende. Allende era respetuoso de la dignidad humana. Pero y Allende, imagínate tú, su ministro Pinochet, que fue quien le da el golpe de Estado. Y en eso vamos a caer en derechos humanos, porque cuando Pinochet le da el golpe de Estado a Allende, semana antes, Pinochet había reprimido una manifestación de demócratas cristianos, lo que llamamos aquí copellanos, en la Plaza O'Higgins en Chile, a plomo limpio, y la izquierda, que era tan defensora de los derechos humanos de la oposición, que por eso es que le digo, estoy aquí con la moral alta, porque yo le digo a mis compañeros, los que huyeron fueron ustedes, yo sigo manteniendo mi concepción sobre los derechos humanos. Con aquello de que los muertos que vos matáis gozan de buena salud, don Stalin, porque los matás en nombre del pueblo, en nombre de la revolución. Bueno, la izquierda protege en ese momento la represión de Pinochet sobre el pueblo, que es lo que le dije en estos días a un compañero, mire, eso se está protegiendo aquí. Mira que los militares de América Latina, pues analicen la historia de militares de América Latina, tienen una alta carga represiva, no son ni de derecha ni de izquierda. Olvídense de eso, que los militares aquí son marxistas, leninistas. Sí. Ahora, en cualquier momento, si ustedes van a la oposición, esos mismos militares que hoy ustedes están aplaudiendo por echarle plomo a la gente y por golpearle a la gente, pudieran ir contra ustedes. Hay que tener mucho cuidado con ese doble moral. Sí, has tocado y nos hemos metido ya en el tema de los derechos humanos. Claro. De los derechos humanos. El informe Bachelet de la alta comisionada de los derechos de la ONU. Los informes también de la Organización de Estados Americanos, de otras Human Rights Watch. Sí. Todos coinciden de que en Venezuela hay una flagrancia violación de los derechos humanos. Sí, yo creo que el gobierno Pero ¿qué pasa? ¿Por qué el gobierno hace caso omiso a todas estas recomendaciones como el Bachelet no corrige, por ejemplo, lo del FAE? Y te lo dijo fue la Bachelet. Por cierto, hay FAE allá en los taques. El FAE, en el informe de Bachelet, criticaba y recomendaba al gobierno de Maduro que eliminaban las fuerzas estas especiales, las FAE policiales. Yo creo que no sé, porque yo veo un poco policías exacto, allá. Pero en todo caso recomendaba, el gobierno no ha corregido esa situación, es que porque dicen que el informe de Bachelet alega que son prácticamente eliminaciones extrajudiciales, y esto es gravísimo. Bueno, lo dice, ¿y quién lo está diciendo? Bachelet, no es cualquier persona. Militante de la izquierda de por vida, su papá fue general. Creo que su papá y su papá fue más muerto en la época de Allende, era un hombre comprometido con el socialismo de Allende, ella fue defensora. Entonces lo que pasa es que ella no podía tener doble rasero, que ella misma fue torturada por el gobierno de Pinochet. Igual ella no podía tener doble rasero al criticar. Vamos a la pausa y al regreso seguimos conversando. Está Aníbal entonces Quevedo y Falcón, abogado, defensor de los derechos laborales, de los derechos humanos, aquí en A Plomo Limpio. Ya regresamos. Inicio del espacio publicitario. Mini Market Mirasol, de todo y para todos. En el Centro Comercial Las Virtudes frente a EPA, encontrarás la mejor variedad en artículos para el hogar, limpieza, víveres y mucho más. De todo y para todos en Mini Market Mirasol, con amplio y seguro estacionamiento, como solo Las Virtudes puede ofrecerte. Mini Market Mirasol, frente a EPA y pegadito a Panadería Mirasol. De todo y para todos. Descubre todo lo que traemos para ti en nuestra cuenta de Instagram, @MirasolMinimarket. El buen gusto y excelente calidad hacen de Wilmors el ambiente más especial. Lo mejor de la gastronomía en él encontrarás. Es Wilmors, tu restaurante. En el Centro Comercial Las Virtudes. En Bodegón Hermanos Gubella seguimos comprometidos con nuestra gente. Por ello, no paramos de crecer.
Ahora disfruta en la Puerta Maravén de un amplio y cómodo espacio para realizar todas tus compras. Anaqueles repletos de productos importados y nacionales para el hogar, charcutería, hortalizas y mucho más. Bodegón Hermanos Gubella te espera en la avenida Ollarvides de la Puerta Maravén frente a Supercauchos La Puerta. Bodegón Hermanos Gubella, siempre cerca de ti. Fin del espacio publicitario. Seguimos con A Plomo Limpio. Ya estamos de regreso en A Plomo Limpio. Recuerden que este programa informativo y de opinión se transmite por Falconía, Canal 6 de Intercable, de lunes a viernes, desde las 8 y hasta las 9 de la mañana. Participativos somos. 0426-723-7699, esa es la mira de A Plomo Limpio para la pregunta, su opinión además, a nuestro invitado, el abogado, defensor de los derechos humanos, Aníbal Quevedo y Falcón. Con esos dos apellidos, Quevedo y Falcón, usted lo está pensando, es de Los Taques, del municipio de Los Taques. Un saludo a la gente de Los Taques. En Los Taques nos veían muchísimo el programa porque allá habían unas cableras locales que los repetían. Pero como la devastación comunicacional ha sido tan amplia, tan grotesca, ya casi no vemos, salvo Judivana, y que llega el cable, el vandalismo, etcétera, etcétera. Pero muchísima aceptación y mucha audiencia que teníamos nosotros en el municipio Los Taques. Seguimos conversando con su Aníbal. Tenemos algunas preguntas que nos llegan a través de nuestros contactos telefónicos a Aníbal acerca de la violación. Entonces, ¿por qué los casos tan flagrantes de violación de derechos humanos con muerte, como el caso Albán y el caso Capitán Acosta Arévalo, no tienen una conclusión importante? Bueno, eso se debe son dos casos de verdad que son presos, responsabilidad del Estado. Si están detenidos, el Estado tiene que responder por la vida de ellos. Bueno, lamentablemente, mira, en el caso de Albán y el caso de Acosta de Acosta, del capitán, que fue más público y notorio, que lo de Galván quiso pasar como un suicidio que se lanzó de un piso. Pero lo de Galván, imagínate tú, porque yo ejerzo el derecho penal, la calificación jurídica tan torpe que se da en ese caso, ¿no? Homicidio preterintencional. Ajá. Y entonces, por un lado hay una declaración de un funcionario del gobierno que dice que, que sí lo golpearon, lo torturaron y se les pasó la mano. Cuando el homicidio preterintencional no cabe allí, porque y además que el gobierno lo estaban acusando de tortura. En la Corte Penal Internacional, llevar eso a la Corte Penal Internacional era por tortura, pero el gobierno acepta que sí recibió golpes, pero que el homicidio fue preterintencional con causal, es decir, que le dieron un golpe, sufrió el corazón y se infartó, más o menos. Pero ¿por qué se castiga al funcionario? Los funcionarios creo que fueron juzgados. Una pena que en una audiencia preliminar con una admisión de hechos y te descuidas y van para la calle. Creo que 6 años fue que... Eso es un irrespeto. 6 años, no, menos de 6 años. De 6 años las penas menores. ¿Qué pasa con la... Hay no responsabilidad del Estado y quien conduce el Estado. El Estado, para resarcir su responsabilidad, que no se la va a poder resarcir porque la tortura está plenamente evidenciada y determinada, y es una responsabilidad que tarde o temprano alguien tendrá que responder ante los organismos de justicia internacional por ese grave hecho, porque matar a un ser humano que tienes detenido, eso sucedía en la Unión Soviética de Stalin, en la Gestapo de Hitler, cuando más sucedió en la época de Duvalier, en América Latina, en Videla, cuando las dictaduras del Cono Sur, pero que en el mundo moderno, la vida humana, que es lo único que tiene un ser humano, que se la vengan a quitar de esa manera tan irresponsable, y personas que deberían de haber tenido un máximo respeto, porque además es un compañero de trabajo de ellos, y eso pasa con lo que estábamos hablando hace rato, la falta de la autonomía del poder, lo que Montesquieu llamaba la separación de poderes. La república separada. La república separada, que eso viene no solamente... Poder independiente. Claro, eso viene de la concepción aristotélica y platónica del derecho, va primitiva, pero que más eso moderna, es importante porque son los porque es el equilibrio, y los contrapesos del poder. Y si el gobierno aquí hubiese hecho... No, porque el gobierno maneja igual el ejecutivo
ejecutivo, maneja el judicial y todo. Y con el discurso de un estado permanente de guerra y en nombre de la seguridad nacional. Tú sabes los crímenes que se han cometido en el mundo en el nombre de la seguridad nacional, en el nombre de la protección de la soberanía nacional. Te metes hacia adentro y arropas a tu propio pueblo. Entonces, y lo de este muchacho que cumplió un año, creo ahora, de su muerte. Albán. Ya Albán, bueno, eso está allí vigente, latente. Ya hay órganos que ya han recogido eso, el foro penal, el observatorio, que se dedican a eso, y ya están introduciendo todos los informes ante las cortes internacionales a los fines de que eso sea declarado pues nulo, es un juicio y rito. Eso primero porque no hay autonomía. Mira, los jueces aquí se les da, a los jueces penales, se les da un nombramiento que dice de provisionalidad eterna. Y no entran por concurso, como los fiscales, pero tampoco como en la Cuarta República, había aquello de que la mujer del rey no solo debe ser honesto, sino que además debe parecerla. Entonces, en la Cuarta República, ¿qué pasaba? Ahí tú veías un Escobar Salón en la Fiscalía General de la República, un hombre, una ficha de Acción Democrática, pero ¿cómo ese hombre le persiguió inclusive contra y para mí fue un exabrupto contra el presidente Pérez, Carlos Andrés Pérez. Claro, exacto. Se dejó llevar por la vorágine, por los molinos de viento que lo llevaron hacia Carlos Andrés Pérez y llegó a él. Pues Carlos Andrés Pérez, un hombre de conducta demócrata, de restumbre demócrata, acepta el veredicto como tal. Entonces acá no hay un juez que se atreva a dictar justicia, porque el mismo día que dicta justicia tiene que tener un avión preparado para irse del país. Eso no puede ser. Jueza Fiuni. Y claro, por cierto, la jueza Fiuni tiene ficha de excarcelación, tiene recomendación por los derechos urbanos, y la jueza Fiuni todavía sigue con esa medida. Lo que digo es, yo llamo a la reflexión. Si es que todavía les queda algo de socialista, de utopía, de humanismo histórico, a esa gente que trabajó en derechos humanos en este país, como Taré, que en la época de lo que eran de oposición, yo recuerdo a Taré cuando claro, yo tuve varios encuentros con él en Maracay, encuentros de derechos humanos en la universidad, él estaba allí, y mucha gente que trabaja en eso, que reflexionen, que el poder no es para toda la vida, que no va a estar toda la vida allí. Aníbal, alguien te está pidiendo que expliquen la violación de los derechos políticos a través de lo que está pasando con el diputado Requesens. Bueno, imagínate los Requesens. Eso es inaudito. Inaudito. El derecho penal es personalísimo. Significa que nadie puede ser juzgado ni perseguido por un hecho punible, que pasó con el caso de Leopoldo. Leopoldo convoca una manifestación, en la manifestación matan 5 personas. Bueno, Leopoldo es un convocante de un derecho constitucional como es el derecho a manifestar. El que mató a las 5 personas será responsable. Es que ni los padres responden por la conducta de los hijos menores. El derecho penal es personalista. Lo de Requesens se le acusa de esas barbaridades. ¿Pero por qué pasan casos como el de Requesens? Pasan porque son tan comunes. No le hacen audiencia de presentación, las pruebas, le niegan el acceso a las actas a sus abogados defensores, entre otras cosas. Porque la criminalización de la política. Imagínate tú, la política. Y la judicialización de la justicia. Cuando decía Couture, un procesista muy famoso argentino, que cuando la política y el derecho se enfrentan, violenta el derecho para salvaguardar la política, que es en el espacio y es eterna. Y aquí más o menos se está manejando bajo ese criterio. No es posible, chicos, que el caso de Requesens, yo todavía no sé por qué está preso, ¿verdad que no sé? Ahora, me toca preguntarte también algo que está pasando. ¿Y por qué salen bajo medidas cautelares? Porque prácticamente salir bajo una medida cautelar, para mantenerte la presión política, para prácticamente incautarte los derechos civiles y políticos, para que tu actuación en la vida política te portes bien, pues. Sí, eso me parece a mí. Hay un tema algo que está pasando por estos días, Aníbal, y yo sé que tú tienes una respuesta acertada porque eres conocedor de los derechos humanos, algo que está pasando en el país de hace mucho tiempo, pero lo hemos visto también en los últimos días, y es que están usando a los presos políticos como una mercancía o como para negociar. Claro, mira, eso. Caso Edgar Zambrano, por ejemplo. Denigrante. Caso Edgar Zambrano y los políticos, entonces, si me reúno con una oposición minoritaria y negocio, te voy a liberar 5 presos políticos. Bueno, pero ¿qué es eso, chicos? Utilizando la condición humana de unos presos, ¿verdad? Como una mercancía de negociación, chicos.
¿Hasta cuándo este país, las academias, las universidades, los abogados en ejercicio no hacen nada, no hacen un carajo? No solo eso, que el gobierno está otorgando pruebas para que digamos que no hay separación de poderes. Porque a quien le corresponde soltar unos presos, que se supone que el gobierno decía que no eran presos políticos, sino políticos presos, es a los tribunales. Exacto. Y los tribunales tienen ellos hacen su acto, su audiencia, le dan su medida. El Ejecutivo puede encarcelar, salvo alguna medida. Indulto o alguna ley que salga de la que está promoviendo ahorita de amnistía general, de presos políticos. Pero entonces hay una contradicción en esto, que de repente te acusan a Leopoldo. Yo creo que el Código Penal le quedó pequeño de los delitos que lo acusaron, que si menos mal que aquí no se produce la sumatoria, como en el derecho colombiano y en el derecho sajón americano. Y en el norteamericano también, que hay gente que por varios delitos lo condenan a 500 años. Bueno, hubiera sido más condenado que Cristóbal Colón, 500 años. Aníbal, alguien te había llamado más temprano cuando estamos al tema del salario y dice que aquí deben aplicar lo que aplica Merkel en Alemania, que le pidieron el aumento los ingenieros y los abogados y que ganaran más que los docentes, y dijo, ¿cómo voy a darle aumento? Los maestros tienen que ganar mejor que todo porque son quienes los enseñan a ustedes. Yo trabajé en educación, yo era profesor en Carabobo, con eso hice mis estudios, con eso era profesor de educación física, también trabajé en la escuela de Yoquiva, de los taques. Bueno, Aníbal, un gusto, un placer, estamos llegando de verdad, gracias por haber venido, muy claro las llamadas, mucha gente está de acuerdo como la forma como sincera, ¿verdad? Y por la calle en medio, como esperando que este país mejore realmente, para bien, y que cesen las persecuciones contra las personas. Y ¿Crees en el diálogo? Yo sí creo en que la gente debe dialogar y entenderse. Ahora, yo no creo en la impunidad. Si aquí se cometieron delitos graves contra personas, eso no fue parte del diálogo. ¿Puede haber amnistía sin impunidad? Sí, puede haber en algunos casos menores, ¿verdad? Casos menores, por ejemplo. Inclusive hasta en los delitos de la corrupción es esas pequeñas. Pequeña corrupción. Pero resulta que en Venezuela la corrupción no es pequeña. En la corrupción de la destrucción de PDVSA, por ejemplo, ahí no puede haber impunidad. No, ahí no puede haber. Eso es dantesco y destructivo. Es preferible que te quedes gobernando toda la vida, pero yo no voy a negociar eso. Porque con qué moral me voy a enfrentar yo en el futuro, en un gobierno del futuro. Pero muchas gracias, Aníbal, de verdad que sí, ameno el programa. Gracias a ustedes también por la sintonía. Nos despedimos hasta mañana cuando a partir de las 8 estaremos nuevamente con ustedes. Moderó Martí Hurtado y Pimentel, certificado de locución 12.535, Colegio Nacional de Periodistas, por si acaso, 5459, productor nacional independiente, 14.747. Que pasen ustedes un excelente día. Nos vemos mañana. En transmisión, Falconía, 20 años en ti.